Desde el inicio de los tiempos, el poder nunca habló en voz alta. Sus palabras no fueron escritas en leyes ni pronunciadas en discursos. El poder habló en silencio. En un idioma oculto. Hecho de signos que pocos pudieron descifrar. Una cruz alzada sobre una montaña. Un estandarte ondeando en la batalla. Un anillo sellado con sangre y juramentos. Todo símbolo es un mensaje encriptado. Una señal que somete, un emblema que eleva. Un sello que separa a los elegidos de los olvidados. El poder no siempre se sostiene con la espada, sino con aquello que se graba en la mente de los hombres. Porque un ejército puede caer, pero un símbolo permanece, y su eco atraviesa los siglos. Hoy, en Cronos 7, descifraremos ese lenguaje secreto. Los símbolos. La escritura silenciosa del poder. El arte de marcar territorios, almas y destinos. Aquí comienza la lección más antigua y más peligrosa. Aprender a leer y a crear los símbolos que gobiernan el mundo. Episodio 1. El origen del símbolo. En el principio no hubo palabra. Solo existía la fuerza, la lanza, la piedra, el fuego. Pero el día en que el primer hombre trazó una línea sobre la roca, nació algo más fuerte que el golpe, nació el símbolo. Ese trazo no era arte. Ese trazo era dominio. Era la marca que decía, este lugar me pertenece. Este fuego es mío. Esta cueva es mi imperio. Porque antes de que existiera el lenguaje escrito, antes de que existieran los ejércitos, antes de que existiera el dinero, ya existían los símbolos. Y ellos gobernaban. El fuego fue el primer símbolo de poder. Donde ardía, había vida. Donde faltaba, había frío, muerte y oscuridad. El jefe de la tribu no era solo el más fuerte, era el que controlaba la llama. El fuego era un emblema que hablaba sin palabras, quien posea la chispa, posee el destino. Un bisonte dibujado en la roca no era un dibujo, era una promesa de caza, era la señal de abundancia, era un conjuro visual. Y cuando los demás lo miraban, obedecían esa imagen como si fuera una orden. El símbolo, entonces, fue el primer ejército invisible. No necesitaba sangre, no necesitaba gritos. Necesitaba tan solo ser visto. El símbolo también fue el primer contrato social. Cuando una tribu se tatuaba un mismo diseño en la piel, no necesitaba juramentos. El dibujo en la carne era el pacto eterno, somos uno. Somos los mismos. Somos invencibles. El tatuaje primitivo fue un muro contra el enemigo. Fue frontera y pertenencia. El que lo portaba era hermano. El que no lo portaba, era extranjero. Así nació la política antes de que existieran ciudades. No con discursos, sino con trazos. Pero no solo el símbolo unía. También sometía. El símbolo fue también máscara de poder. Un disfraz que separaba a los elegidos de los mortales. El miedo, manipulado a través de la imagen, es uno de los instrumentos más antiguos del poder. Y sigue siendo usado hasta hoy. Con el tiempo, el símbolo dejó de ser piel y piedra, y comenzó a ser territorio. Piedras talladas marcaban los límites de una tierra. Un tótem en la entrada de un bosque decía, aquí manda nuestro clan. Aquí no entra sin pagar un precio. El símbolo no era solo señal, era amenaza, era advertencia, era muro invisible. De esta forma, la violencia no siempre fue necesaria. Bastaba con el símbolo correcto, en el lugar correcto, para que el enemigo se detuviera. Un jefe moría, pero el tótem permanecía. El símbolo trascendía al hombre. El símbolo era inmortal. Y al ser inmortal, era más fuerte que cualquier gobernante. Porque podía sobrevivir al tiempo y seguir dominando cuando los cuerpos ya eran polvo. Reflexión de poder. Hoy, cuando miras un logotipo, una bandera, un tatuaje o un emblema, recuerda esto. Lo que observas no es casual.
Lo que observas es la herencia de miles de años de dominio invisible. El símbolo fue el primer lenguaje del poder. Fue la primera arma silenciosa, la primera frontera, el primer contrato, el primer miedo y la primera eternidad. Episodio 2. Los emblemas de los imperios. Un imperio no se levanta solo con espadas ni con murallas. No se sostiene únicamente con ejércitos, ni se prolonga con leyes. Un imperio se edifica en la mente. Y lo que domina la mente es el símbolo. El águila que se alza sobre Roma. El sol que arde sobre el Tahuantinsuyo. El dragón que serpentea en los cielos de China. El ojo que vigila desde las piedras de Egipto. Ellos no eran simples adornos. Eran el rostro de lo eterno. Eran los guardianes invisibles del poder. Los emblemas de los imperios. El águila romana, el aquila, no era solo un estandarte militar. Era la encarnación del imperio. Cada legión llevaba consigo un águila de plata o bronce, sostenida por el aquilífer. Perderla en batalla era la mayor deshonra, significaba que Roma había muerto allí. El águila no era un pájaro. Era el cielo, era Júpiter, era el destino. Cuando las tropas romanas avanzaban, lo hacían bajo la sombra de esas alas metálicas. Y cada enemigo sabía que no luchaba contra hombres, sino contra un imperio eterno. El poder del símbolo aquí era absoluto. El águila hablaba más fuerte que el grito de un general. El águila era Roma misma. En Egipto, el símbolo reinaba incluso más que los faraones. El ojo de Horus no era simple geometría, era visión, vigilancia, divinidad. Se pintaba en tumbas, barcos, templos. Era protección contra el mal, pero también advertencia contra los rebeldes. El ojo decía, todo está siendo observado. Nada escapa a la mirada de los dioses. El faraón no necesitaba hablar, su rostro ya llevaba la corona, el látigo, el cetro. Cada objeto era un emblema de control. Cada jeroglífico era un decreto que seguía mandando siglos después de ser tallado. El imperio egipcio demostró que un símbolo puede sobrevivir miles de años, mientras sus portadores se disuelven en arena. En el mundo andino, el sol era el corazón. Inti, el dios solar, no solo era veneración espiritual, era la justificación política del imperio. Pachacútec, el gran reformador, no solo conquistó con ejércitos. Convirtió al sol en símbolo universal del dominio inca. Cada pueblo sometido tenía que rendir tributo al Inti, aunque conservara sus propios dioses. El sol no iluminaba, controlaba. Era omnipresente, era eterno, era incuestionable. El que desafiaba al sol, desafiaba al orden cósmico. De esta manera, el Tahuantinsuyo no solo se expandió con armas, sino con un símbolo que ardía sobre todos por igual. El dragón chino no es el monstruo europeo de fuego y destrucción. Es poder, fortuna, destino imperial. El emperador era el hijo del dragón. Su trono, su palacio, sus ropas estaban impregnados de este símbolo. El dragón no era solo un animal mitológico, era el imperio mismo, la fuerza que enlazaba cielo y tierra. El que servía al emperador servía al dragón. El que desafiaba al dragón, desafiaba el universo. Este símbolo convirtió al poder en un mandato celestial. Ya no era solo humano, era cósmico. Todos estos símbolos, el águila, el ojo, el sol, el dragón, tenían algo en común. No representaban a un hombre, representaban a una eternidad. El emperador moría, el general caía, la ciudad ardía. Pero el símbolo seguía vivo. El símbolo hacía creer a los pueblos que el imperio era invencible, aunque estuviera al borde del colapso. El símbolo mantenía el orden cuando ya no había soldados suficientes. El símbolo sobrevivía incluso a la caída del imperio, porque se volvía mito. Reflexión de poder. Mira a tu alrededor. Las naciones modernas siguen usando emblemas antiguos. Águilas en banderas, soles en escudos, dragones en monedas, ojos en billetes.
porque el símbolo no muere. El símbolo se recicla, se transforma, se oculta. El símbolo es el verdadero gobernante de la historia. Un imperio se derrumba cuando caen sus muros. El poder que late en los símbolos es el único poder que sobrevive al tiempo. Episodio 3. El símbolo sagrado. Hay símbolos que unen a un pueblo. Hay símbolos que levantan imperios. Pero existen otros que trascienden todo límite humano. Los símbolos que dominan el alma. Los que someten con la promesa de eternidad. Los que dicen hablar en nombre de los dioses. Estos son los símbolos sagrados. La cruz que marcó a Occidente. La media luna que expandió el Islam. El loto que abre caminos en Oriente. La estrella que guía a un pueblo errante. Ellos no necesitan ejércitos para conquistar. Son más poderosos que 1000 lanzas. Porque gobiernan no sobre los cuerpos, sino sobre la esperanza, el miedo y la fe. La cruz no fue siempre un símbolo de esperanza. Fue primero un instrumento de tortura. Un madero donde los cuerpos eran quebrados para infundir terror. Pero con el tiempo, ese instrumento se transformó en emblema de redención. Lo que antes era humillación se convirtió en victoria. Y esa transformación fue el acto de poder más grande en la historia de Occidente. Cuando un imperio como Roma cayó, la cruz permaneció. Y con ella, una nueva forma de dominio, la Iglesia, el papado, la cristiandad. La cruz se multiplicó en estandartes, en templos, en coronas. Reyes y emperadores la portaron como signo de legitimidad. El que la levantaba no hablaba en su propio nombre, hablaba en el nombre de Dios. La cruz no solo conquistó territorios. Conquistó conciencias. En el otro extremo del mundo conocido, otro símbolo se alzó con fuerza, la media luna. El Islam nació con palabra y con espada, pero también con signo. La media luna, junto a la estrella, marcaba no solo la fe, sino el destino político. Era guía, era estandarte, era promesa de un orden universal. Los califatos expandieron fronteras llevando consigo ese símbolo a mezquitas, banderas, monedas. Era más que religión, era un nuevo mapa del mundo. Y donde la cruz había conquistado almas en Occidente, la media luna las conquistaba en Oriente. En India y en Asia, otro símbolo marcó la diferencia, el loto. Una flor que nace del barro pero florece pura en la superficie. Su forma delicada escondía un mensaje profundo, el espíritu puede elevarse sobre la miseria del mundo. En el hinduismo, en el budismo, el loto no era solo belleza, era liberación. Y al ser liberación, era poder. Porque todo aquel que busca elevarse encuentra en ese símbolo un faro, una meta, una orden silenciosa. El loto es sagrado porque encarna el ideal más profundo, trascender. Y un pueblo que cree en la trascendencia, obedece sin cuestionar. El pueblo judío encontró en la estrella de David un símbolo de resistencia. 2 triángulos entrelazados, un signo simple, pero cargado de eternidad. En tiempos de exilio, persecución y diáspora, la estrella era más que identidad. Era la promesa de supervivencia. Un símbolo pequeño en un pergamino o en un muro mantenía viva la llama de todo un pueblo. La espada podía destruir ciudades, pero no podía destruir esa imagen. Y así, la estrella sobrevivió imperios enteros. ¿Qué tienen en común la cruz, la media luna, el loto y la estrella? Todos someten sin violencia directa. Todos construyen imperios invisibles. Todos gobiernan con la eternidad como promesa. El símbolo sagrado es más poderoso que cualquier bandera política, porque no ofrece poder temporal. Ofrece salvación, ofrece sentido, ofrece vida después de la muerte. Quien controla un símbolo sagrado no necesita cadenas. Basta con una promesa y una amenaza. Basta con un paraíso y un infierno. Reflexión de poder. Mira a tu alrededor.
Las religiones aún dominan territorios enteros no con armas, sino con símbolos. Una cruz en una cima. Una media luna sobre una torre. Un loto en un altar. Una estrella en un libro. Todos son recordatorios de que el verdadero poder no es el que mata, sino el que guía voluntades hacia un destino invisible. Quien controla lo sagrado, controla lo eterno. Quien controla lo eterno, controla a los vivos. El símbolo sagrado es la cadena invisible que ata al hombre a la promesa de lo divino. Y esa cadena es la más fuerte de todas. Episodio 4. Los símbolos prohibidos. Hay símbolos que iluminan templos. Símbolos que guían ejércitos. Símbolos que consuelan a los pueblos. Pero también existen los otros. Los que se ocultan en manuscritos antiguos. Los que se graban en piedra bajo tierra. Los que nunca se muestran a la multitud. Porque su poder es demasiado grande o demasiado peligroso. El ojo que todo lo ve. Un triángulo. Un ojo en su centro. Y alrededor, un resplandor. El llamado ojo que todo lo ve se convirtió en el emblema de sociedades secretas. De logias masónicas. De órdenes ocultas que hablaban un lenguaje propio. Era más que un símbolo. Era una declaración. Nada escapa a nuestra vigilancia. Nada escapa a nuestro control. Cuando más tarde fue adoptado en billetes, en monumentos y en estructuras de poder. La multitud lo miraba sin comprender. Los iniciados, en cambio, lo reconocían como clave. Un símbolo prohibido porque recordaba a todos que había un poder paralelo. Un poder que no necesitaba mostrarse para existir. El pentagrama invertido. El pentagrama es uno de los signos más antiguos. 5 puntas. 5 caminos. 5 direcciones de poder. Pero cuando fue invertido, su significado cambió. Dejó de ser protección. Y se convirtió en invocación. El pentagrama invertido fue asociado a cultos oscuros. A prácticas prohibidas. A la evocación de lo que no debía ser nombrado. Los poderosos que lo usaron no lo hacían por superstición, sino porque comprendían que lo prohibido siempre atrae. Que lo secreto siempre domina. Que lo oscuro siempre despierta obediencia en quienes desean temer. El pentagrama invertido es un recordatorio de que el poder no siempre se construye en la luz. Muchas veces se edifica en la sombra. La serpiente y el conocimiento. Desde el Génesis, la serpiente fue señalada como el animal prohibido. El tentador. El que ofrece conocimiento a cambio de obediencia rota. Pero en muchas culturas, la serpiente es sagrada. El Ouroboros, la serpiente que devora su propia cola. Es símbolo de eternidad. Del ciclo inquebrantable de la vida y la muerte. El poder prohibido de la serpiente consiste en recordar que todo imperio, todo gobernante, todo símbolo, eventualmente se traga a sí mismo. Un signo tan simple, y a la vez tan temido, que fue condenado como maligno en algunos pueblos, y venerado como divino en otros. Ese es el misterio del símbolo prohibido, que lo mismo que ilumina, también puede condenar. Las marcas de las logias. En toda ciudad antigua hay piedras talladas con marcas extrañas. No son decoraciones. No son caprichos de artesanos. Son símbolos secretos de logias. Círculos, ángulos, letras incompletas. Señales que solo el iniciado podía leer. Los constructores de catedrales. Los arquitectos de templos. Los guardianes de conocimientos ocultos. Dejaron huellas que la multitud nunca entendió. Y en esas huellas estaba la clave. El que conocía el símbolo dominaba el espacio. Dominaba la obra. Dominaba la memoria de todo un pueblo. Por eso los símbolos de logias fueron prohibidos.
porque representaban un poder alterno al del rey. Un poder que no se podía controlar con espada ni decreto. Episodio 5. El símbolo de la traición. La traición no golpea con un trueno, ni ruge como un ejército. Avanza con el sigilo de un murmullo y la suavidad de una caricia. El poder nunca teme tanto a la espada del enemigo, como al abrazo del amigo que oculta el puñal. Los símbolos de la traición son los más perversos, bellos en apariencia, letales en esencia. El beso de Judas. Un beso, la más íntima señal de afecto, se convirtió en sentencia de muerte. Judas no levantó una espada, levantó un símbolo. Y en ese gesto, el poder espiritual de Cristo fue entregado a los verdugos. La traición, desde entonces, quedó marcada como el arte de pervertir lo sagrado en lo mortal. La rosa de los Tudor. En Inglaterra, la rosa fue símbolo de reconciliación entre casas rivales, Lancaster y York. Pero esa flor blanca y roja también ocultaba dagas. Bajo el estandarte de la rosa Tudor, hubo alianzas rotas, matrimonios que terminaron en ejecuciones, juramentos que se quebraron en silencio. La rosa, símbolo de paz, se convirtió en máscara de traiciones políticas que sostuvieron un trono ensangrentado. Los anillos de los Borgia. Un anillo no solo sella pactos, también condena. Los Borgia, maestros del poder envenenado, convertían el símbolo de autoridad en un instrumento de traición. El anillo que bendecía podía también contener el veneno que aniquilaba. Era la encarnación perfecta de la traición. La mano que te ofrece poder, es la misma que firma tu sentencia. Reflexión de poder. El poder no muere por la traición misma, sino por la ingenuidad de no verla llegar. El traidor no ataca, simplemente revela lo que ya estaba podrido en el corazón del poder. En el lenguaje secreto del poder, la traición es la última prueba. El símbolo traicionado no destruye al líder, lo desnuda. Y en ese desgarro, el verdadero poder se mide no por la victoria, sino por la resistencia. Episodio 6. El símbolo moderno. El poder ya no se viste con coronas ni con espadas. Hoy se oculta en pantallas, en logos, en banderas ondeadas por máquinas de propaganda. Los símbolos modernos no se imponen con sangre, se infiltran en el alma, en el deseo, en la mirada distraída. Un emblema, una imagen, un color, basta para mover multitudes sin que nadie note la cadena invisible. La bandera y la nación. Un simple lienzo de colores puede despertar furia o devoción. Las banderas modernas no solo representan territorios, sino emociones programadas. Con un trozo de tela, los gobiernos encienden guerras o sostienen patrias, moldeando el sacrificio colectivo bajo un símbolo común. La bandera es un recordatorio, el poder sobrevive cuando transforma lo abstracto en carne y sangre. El logo corporativo. El símbolo moderno ya no solo es político, es económico. Un logo de una marca puede tener más devotos que un credo religioso. Se tatúa en pieles, se imprime en camisetas, se defiende como identidad personal. El poder moderno ya no necesita reyes, necesita consumidores fieles, sometidos no por la espada, sino por la fascinación. El ojo digital. En la era de la vigilancia, el símbolo del poder es invisible. Un icono de cámara, un ojo triangular en la esquina de la pantalla, una red social que observa en silencio. El ojo moderno no necesita espiar en secreto. Nosotros mismos nos entregamos al exhibir nuestras vidas, voluntarios prisioneros de la mirada constante. La fuerza del símbolo contemporáneo. Los símbolos modernos ya no buscan imponerse, buscan infiltrarse. El poder no exige que lo adores, sino que lo consumas, que lo compartas, que lo lleves en el bolsillo. El nuevo tirano no necesita castillos, tiene algoritmos. Y su símbolo está en cada notificación, cada bandera pixelada, cada logo que veneramos sin saberlo. Reflexión final.
El poder moderno no se sostiene en ejércitos ni en templos, sino en símbolos que manipulan la mente. Quien controla los símbolos digitales controla las almas de una era entera. En este tiempo, el verdadero poder no se mide en reinos conquistados, sino en símbolos invisibles que nos gobiernan desde la pantalla. Y comprender este lenguaje secreto es comprender la prisión en la que vivimos o el arma que podemos forjar. Episodio 7. Crea tu propio símbolo. A lo largo de esta serie hemos recorrido los grandes símbolos. El círculo, la cruz, la serpiente, el fuego, el rostro humano. Todos ellos son potentes. Todos ellos han atravesado imperios y culturas. Pero hay un símbolo que no existe todavía. Un símbolo que no está en los libros ni en las banderas. Ese símbolo eres tú. Y solo tú puedes crearlo. La autonomía del símbolo. El poder siempre intentó convencerte de que los símbolos ya estaban definidos. Que debías rendirte ante una cruz. Venerar un estandarte. Arrodillarte frente a un rostro. Pero el símbolo más fuerte no es heredado. Es forjado en silencio. Cuando un individuo decide ser su propia referencia. Crear tu símbolo es rebelarte contra la dependencia. Es no vivir bajo la sombra de un emblema ajeno. Es decir, yo mismo seré mi estandarte. El nacimiento del símbolo propio. El símbolo personal no se inventa en un papel. Nace de una herida, de una lucha, de una victoria íntima. Es el eco de tus cicatrices. La huella de tus elecciones. La marca invisible que la vida ha impreso en ti. ¿Quién reconoce esas señales? Y las convierte en lenguaje. Forja un símbolo que trasciende lo común. No necesitas que el mundo lo apruebe. Lo importante es que cuando lo mires, sepas quién eres y a qué camino perteneces. El símbolo como arma de poder. Un símbolo propio es un arma. Porque donde los demás cargan banderas prestadas, tú llevas la tuya, irreductible. Un símbolo personal vuelve al individuo autónomo. Ya no depende de religiones, de partidos, de ideologías heredadas. El poder deja de ser externo y se convierte en un estado interior. Los imperios se sostienen en símbolos compartidos. Pero los grandes líderes se sostienen en símbolos propios. El eco inmortal. Crear tu símbolo no es solo un acto de identidad. Es también un acto de trascendencia. Porque cuando tu símbolo nace de ti, otros lo verán y lo reconocerán. Y así, tu símbolo puede convertirse en guía. En referencia, en bandera para quienes buscan. No hay mayor legado de poder que dejar tras de ti un símbolo capaz de inspirar a quienes aún no han nacido. Reflexión final del poder. El círculo, la cruz, la serpiente, el fuego, el rostro. Todos son fragmentos de un mismo lenguaje. Pero el mensaje final es este. Ningún símbolo te pertenece hasta que tú mismo lo creas. Forjar tu propio símbolo es declarar autonomía. Es decirle al mundo que tu vida no será un eco, sino una voz. Y cuando lo hagas, cuando cargues tu propio signo, descubrirás que el verdadero poder no está en venerar símbolos antiguos, sino en convertirte tú mismo en símbolo eterno. Así, viajero del tiempo y del poder, hemos descifrado juntos los símbolos que gobiernan la memoria, la fe, la traición y la ambición. Ahora sabes que cada emblema es más que una forma. Es un imperio escondido. Es un grito eterno disfrazado de silencio. Pero recuerda, el poder no es solo observar. El verdadero poder es crear. Y si este conocimiento resonó en ti, marca este símbolo en tu destino. Suscríbete a Crono 7. Y únete a quienes no temen mirar de frente la oscuridad. Déjame en los comentarios. ¿Qué símbolo marcó tu vida? ¿Qué emblema llevas en tu interior, aunque nadie lo vea? Aquí no buscamos multitudes.
sino elegidos. Tú ya formas parte de esta hermandad que estudia, obtiene y mantiene el poder. Bienvenido a Cronos 7. Donde el tiempo revela secretos. Y los símbolos nunca mueren.